Muy buenos días mis hermanos, mis amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero de parte del Señor bendecirle a través de su preciosa palabra. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, prepara mi corazón para tu palabra. Dígale: Padre, te necesito tu presencia, necesito tu palabra, necesito que nos hable, Señor, en este tiempo. Prepara nuestros corazones, que nuestros corazones sean esa buena tierra, esa buena palabra, sean esa buena tierra para tu palabra, Señor. Que a través de tu poderosa palabra nuestras vidas sean renovadas, transformadas, edificadas y fortalecidas. Que nuestra fe en ti sea fortalecida, que nuestra confianza en ti sea edificada, Señor, y que nuestra relación contigo se haga más fuerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy continuamos con este estudio de Proverbios. Seguimos en el capítulo 30, vamos a ver los versículos 10 al 15. Y dice así: no ofendas al esclavo delante de su amo. No podría maldecirte y sufrirá las consecuencias. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero se han purificado, aún no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. La sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen: dame, dame. ¿Saben? Cuando yo leía estos versículos, los leía una y otra vez y en diferentes versiones para tratar de sacar lo que el Señor nos quería hablar. Y sabes, esos versículos son bastante extraños, pero encierran una verdad muy grande, y es que aquí nos está hablando de motivos por los cuales quizás el hombre está viviendo en maldición. Motivos por los cuales tú y yo estamos viviendo en maldición, y es necesario que entendamos hoy esto para cortar con estas conductas, con este modo de pensar que no hace sino que traer maldición a la vida del hombre, a las familias, a los hogares. Y en el versículo 10, el Señor nos enseña algo muy importante que nunca se nos podrá olvidar, y es: no ofendas al esclavo delante de su amo. Otra versión dice: no hables mal del siervo de tu Señor. Dice: pues podría maldecirte y sufrirás las consecuencias. ¿Sabes? Hoy en día es tremendo ver cómo a través de las redes sociales, como a través de los medios de comunicación, hablan mal de los siervos de Dios. Yo no trato en lo posible de noticias, publicaciones que hablen mal de un hombre de Dios. Trato de no compartirlas, ni trato de darles mucha importancia, porque a mí no me consta que eso sea verdad. Es algo que una persona escribió, y no sé qué tipo de persona lo haya escrito. Puede que sea verdad, como puede que sea mentira, pero es muy delicado, porque aquí dice: no hablemos mal, no ofendamos al esclavo, al siervo, delante de su Señor. Dice aquí: delante de su Señor. Y sabe, cuando yo entendía esto, entendía que para Dios no hay nada oculto, que Dios está mirando todo lo que el hombre hace. Y sabe, es tremendo, porque hay gente que se dedica a hablar mal del uno, del otro, y no se da cuenta de que esto le puede estar trayendo una maldición, porque está lanzando un juicio, está lanzando una crítica, un señalamiento hacia esa persona, y usted no sabe quién es el amo, quién es el Señor, quién es el que gobierna la vida de esa persona. Y si usted está hablando mal de un hijo de Dios, si usted está hablando mal de una persona
que teme a Dios, sin ningún argumento, sin ningún pretexto válido, usted se puede estar metiendo en un problema con Dios. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que evite eso. Si usted, como dice la palabra, retenga lo bueno y deseche lo malo. Siempre las cosas debemos de analizarlas. No debemos de creernos todo lo que nos dicen. Y menos hoy en día a través de las redes sociales la gente habla demasiadas mentiras con el fin de dañar, con el fin de difamar la vida de otra persona. Entonces es muy importante que entendamos que este versículo 10 nos está hablando de eso. Otra cosa que trae maldición a la vida de una persona, dice, hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Tremendo, porque la Biblia nos dice que este es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Entonces una de las cosas que más trae maldición es deshonrar a los padres, es desobedecer a los padres, es ser desagradecidos con los padres. Esto trae maldición. Otra cosa es, hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. El orgullo, la soberbia, el no reconocer los errores, el creerse mejor que los demás. Esto también trae maldición. Por eso mira lo que dice el versículo 13. Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén, o sea, a todos miran con desprecio, creyéndose mejores que los demás. Este tipo de personas llenas de orgullo y de soberbia, dice la palabra que Dios las mira de lejos. Dios no está cercano a este tipo de personas. Dios no mira con agrado a este tipo de personas. Para Dios este tipo de personas son desagradables. Y nada más ese hecho de que Dios no se agrade de ese tipo de personas con este tipo de actitud en su corazón, eso nomás es una maldición. Usted saber que Dios no está con usted. Cuando nosotros somos así y nos cuesta reconocer que necesitamos ser limpios, porque el versículo 12 nos está hablando de eso. Nosotros no podemos creer que no fallamos. Usted y yo somos pecadores, usted y yo tenemos debilidades. Y el problema no es que tengamos debilidades, el problema no es que pequemos, el problema es que creamos que no lo estamos haciendo. El problema es que seamos orgullosos y no reconozcamos, no nos humillemos y no le digamos hoy a Dios, Señor, examíname, como decía el rey David, y mira si en mí hay caminos de perversidad, mira si en mí hay malas intenciones, si en mí hay malos deseos, escudriñame, examíname, mírame y saca de mi corazón, de mi vida, todo lo que no te agrada. Esa es la oración que tú tienes que hacer hoy. Dígale, Señor, saca de mi vida todo lo que no te agrada, saca de mi vida todo lo que no te gusta. Quebranta todo orgullo en mí, toda soberbia, toda altivez. Hazme humilde y manso de corazón como eres tú. Esa tiene que ser nuestra oración. Reconocer que sin Dios no podemos. Reconocer que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser renovados y transformados. El versículo 14 dice, hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. Y el versículo 15, las sanguijuelas tienen dos hijas que solo dicen, dame y dame. Mire, estos dos versículos están conectados. Este tipo de personas son este tipo de personas que solo piensan en recibir y en recibir. Aquellas personas que quieren llenarse a costilla de los demás. Aquellas personas que quieren acabar con la vida de otros para que su vida sea levantada, sea enriquecida, sea fortalecida a costilla de la infelicidad, a costilla de la tristeza, a costilla de la muerte de otros. Este tipo de personas, Dios las desecha. Es la verdad, mis hermanos. Dios no está con este tipo de personas, porque el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que era mejor dar que recibir. Pero este tipo de personas
Solo piensan en satisfacer sus necesidades, sus deseos, sus pasiones, sin importar a quién tengan que llevarse por delante. El afán por las riquezas, el afán por llenarse los bolsillos de dinero, el afán por saciar sus pasiones y sus deseos, sus placeres, los lleva a llevarse por delante a los menesterosos, a los pobres, a los necesitados. Cuando Jesús y cuando Dios, a través de su palabra, vemos cantidades de proverbios, salmos, palabras por profetas, hablando de que nosotros debemos de estar atentos a las necesidades de los pobres, de los menesterosos, a las necesidades de la viuda, del huérfano. Y este tipo de personas, en vez de ayudarlos, les quitan. Este tipo de personas son aquellos que se roban las bendiciones, que se roban los recursos que los gobiernos, que las personas destinan para los pobres, para los necesitados. Mi hermano, nosotros no podemos ser así. Es tremendo, pero por lo menos aquí en mi país hay gente que se hace pasar por desplazados y no son desplazados. Gente que se hace pasar por personas de humildes recursos, personas que fueron discriminados por la violencia, alejados por la violencia, y se hacen pasar por personas así para que el gobierno les dé un subsidio, para que el gobierno les dé una ayuda, y sin pensar que con esto le están quitando el recurso a alguien que verdaderamente lo necesita. Pero todo esto es ¿por qué? Porque estas personas solo piensan en saciar sus necesidades sin importar si los otros lo necesitan o no. Es tremendo, mi hermano, pero esto no trae bendición, esto trae maldición, esto trae pobreza, esto trae más escasez, eso trae más necesidad. Por eso, mi hermano, hoy el Señor, a través de estos 5 versículos, nos quiere enseñar algo muy importante, y es que nosotros debemos de procurar el bienestar de los demás antes que el nuestro. No podemos buscar saciar nuestras necesidades pasando por encima de los demás. No podemos ser desagradecidos, no podemos hablar mal de los demás. Debemos de honrar a nuestros padres, debemos de ser personas que bendigan a los demás. No podemos seguir promulgando difamaciones y mentiras. Esto es delicado, mi hermano. Estamos hablando de ciertas cosas que traen maldición a la vida de un creyente, a la vida de una persona que ha recibido a Jesús en su corazón. No podemos caer en esta trampa del enemigo y terminar siendo difamadores, terminar siendo de los que promulguen mentiras y engaños. Tenga mucho cuidado con lo que compartes en las redes sociales. Ten mucho cuidado con lo que tú crees. No te dejes llevar por cualquiera. Y siempre procura ser de bendición para tus padres y para las personas que lo necesitan. Ese es el mensaje que Dios te trae hoy, en esta mañana, que el Señor nos trae hoy. Que el Señor nos guarde de la avaricia, de la codicia. Que el Señor nos guarde del amor al dinero. Que el Señor nos guarde de ser deshonrosos y desagradecidos hacia nuestros padres, y que el Señor nos guarde hoy también de hablar mal del siervo de Dios, de hablar mal del siervo de otro. Que el Señor nos guarde de hablar mal de las personas y que nos ayude a ser sabios y prudentes para hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que el Todopoderoso te dé sabiduría, entendimiento, que si estás pasando y por pruebas y dificultades, el Señor te dará la capacidad para salir, como dice la palabra, porque juntamente con la prueba el Señor nos dará la capacidad, nos dará la salida, nos dará las fuerzas para superar lo que estemos pasando. Dios te bendiga. Bendiciones.